¿Qué tal, ICB? Estoy muy emocionado de estar aquí, buscando en la palabra con todos vosotros, pero me alegro de que estéis conectados, algunos online, otros en Vilanova, en el Vallés o aquí en Barcelona. Estoy muy emocionado, es un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios con vosotros. Pero antes de empezar, quiero animaros a ir a la app, también a la página web, para ver los últimos dos mensajes en esta nueva serie de enseñanzas sobre Esdras y Nehemías. Hace 2 semanas, Brandy nos dio un mensaje maravilloso de introducción, muy importante para todo el contexto. Yo os recomiendo que lo veáis para que podáis entender el trasfondo. Y la semana pasada, John nos habló de la reconstrucción del altar, cuando Dios nos mueve los corazones. Yo os animo a ir a ver esos mensajes. Bien, hoy vamos a entrar en Esdras 4, leeremos el pasaje y después oraremos. Dice: cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítannos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal y como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Vamos a orar. Padre nuestro, tú eres un buen Padre y eres un buen Rey, y todas las cosas buenas provienen de ti. Nos inclinamos ante ti, te alabamos, confiamos en ti porque tú eres amoroso, nos amaste primero a nosotros y eres fiel, siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor, por estas escrituras. Abrimos estas escrituras con humildad y pedimos que el Espíritu Santo me guíe y que mis palabras sean una ofrenda grata para ti, y que todos los que escuchan puedan abrir sus corazones y recibir lo que tú, Señor, quieres que ellos oigan. No lo que yo digo, sino lo que tú quieres decir a través de mí. Lo decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, durante la mayoría de mi vida yo vivía en el medio de la nada. Mi padre era un hombre de negocios y le encantó en un momento determinado los campamentos cristianos, estos campamentos que están en algunos de los lugares más bonitos del mundo, sobre todo los estados donde estuve yo. Y él iba a estos campamentos y durante 3 años estaba con ellos y les ayudaba a mejorar todo su funcionamiento para funcionar como negocio. Y cuando tuve 12 años, mi padre decidió tomar un descanso y ser el presidente de una secundaria cristiana en Bakersfield, en California. No era un lugar emocionante, pero estábamos muy contentos porque era la primera vez que íbamos a vivir en un barrio con vecinos. Enseguida nos pusimos manos a la obra. En un lado, aún la casa de al lado, pues tenían un chico como yo y una chica de la edad de mi hermana, y tenían una piscina con trampolín y con piedras. Bueno, nos hicimos enseguida amigos. Pero en el otro lado de la valla no tuvimos ninguna suerte con esos vecinos. Para explicar un poco, diré que con 12 años yo era un poco pirómano. Es decir, me encantaba el fuego, me encantaban los fuegos artificiales, me encantaban hacer volar las cosas. Y un amigo y yo fuimos un día a tirar unos petardos en medio de la calle. Yo fui con mucho cuidado, traje agua, me aseguré de que no eran cohetes que podían caer en una casa. Dentro de mi piromanía las cosas iban bastante bien, pero este vecino, con el que no habíamos tenido suerte, salió enfadado de la casa gritando: ¿dónde habéis conseguido esos petardos? Son ilegales en el estado de California, entregádmelos ahora mismo. Y yo estaba asombrado. Pero no tengo que darte mis petardos, he gastado mucho dinero en estos petardos que yo compré.
Bueno, no lo dije, pero es lo que yo estaba pensando porque estaba tan aturdido. Pero cuando no le di los petardos enseguida, me dijo, si no me dais ahora mismo los petardos, voy a llamar a la policía y os llevarán al calabozo. Y bueno, en ese momento estaba asustado. Dije, bien, bien, aquí tienen mis petardos. Mi padre oyó los gritos, salió y dijo, ¿qué pasa aquí? Intentó tranquilizar a este hombre, al vecino, y no se tranquilizaba. Y en la primera y última conversación que tuvimos en 2 años con ese vecino, él dijo, si vuelvo a ver petardos o fuegos artificiales, llamaré a las autoridades. Yo estaba asombrado, estaba asustado, estaba, bueno, avergonzado. Y yo me fui a mi habitación, dije algunas palabrotas y también empecé a construir un petardo de revancha. Bueno, cuando empecé a mi sermón, expliqué cómo hice ese petardo y pensé, quizá no es una buena idea que un pastor explique a su congregación cómo construir una bomba. Solo diré que construí un petardo muy grande. Y bueno, nos fuimos a un olivero cerca de donde vivíamos. De hecho, estaba cerca de la estación de los bomberos y fuimos ahí a punto de hacer volar ese petardo y cuando lo hicimos explotó. Fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida, mucho más de lo que yo pensaba que sería y salió una nube de humo por toda la zona y se quedó justo encima de los bomberos y nosotros tronchándonos de risa. Obviamente estos dos enfrentamientos tuvieron un efecto en nuestra relación como vecinos y ahora como pastor miro atrás y pienso, quizá la represalia no era la mejor política. Pero a veces pienso, bueno, este vecino avergonzó a un niño, este avergonzó, robó el gozo de un niño, este vecino hizo lo correcto en lo que se refiere a las reglas, este vecino hizo su papel como bombero porque él me dijo que era bombero y por eso tenía que confiscarme los petardos. O es que creó un enemigo innecesario que después buscaría represalias. Y la respuesta a todas estas preguntas es que sí. Obviamente la represalia no es la mejor política, pero yo pensé, qué mal vecino. Y esto es lo que pasa en Esdras capítulo 4 con Zorobabel y Jesúa, que son los que quieren reconstruir y ellos van a seguir sus propias reglas y van a crear unos enemigos innecesarios. Este es un estudio de caso clásico de cómo puede ser un mal vecino. Y por eso el título de este mensaje es cómo ser un mal vecino. Y sabemos que si quieres ser un mal vecino tienes que poner las reglas por encima de las relaciones y hacer que la gente, pues obligar a la gente a creer antes de pertenecer. Y bueno, puedes decir, oye, yo no he venido aquí para aprender a ser un mal vecino, yo voy a la iglesia para aprender a ser un buen vecino en todo caso. Y yo os diré que quiero explicaros más de lo que es la Biblia y lo que no es la Biblia. En primer lugar, la Biblia no es un libro de recetas, no es un libro de cocina, no te da una solución 1, 2, 3 para todos los problemas de la vida. Algunos creen que la Biblia cayó del cielo escrito en oro, pero no, fue escrito por autores imperfectos, inspirados, eso sí, por el Espíritu Santo, y les dio un texto, le dio un texto a ellos, el texto que Dios quiere que tengamos. Y eso se utiliza para enseñarnos, para reprendernos, incluso para formarnos. Y en 2 Timoteo 5:13 habla del Nuevo Testamento donde Esdras y Nehemías dice que estos versículos son para hacernos sabios y es por eso que debemos de tomar los principios de su época y extrapolarlas a nuestra época, a nuestras circunstancias y situaciones. Además, los autores bíblicos son como ninjas literarios, porque no quieren darnos la información directamente en una cuchara, sino nos dan principios para nuestras vidas. Sí, obviamente a veces Pablo nos alimenta así en lo más particular de lo que debemos de hacer o no hacer, pero cuando hablamos de las narrativas del Antiguo Testamento, no nos lo dan de esa manera. A veces tenemos que aprender lo que no debemos de hacer.
En segundo lugar, los personajes en la Biblia son ambiguos. Significa que hay una mezcla de bueno y de malo en todos estos personajes. En este lado del espectro tenemos a Jesús, él es desde luego bueno, y en otro lado tenemos Satanás y él es malo. Pero muchos de nuestros héroes de la Biblia son una mezcla de lo bueno y de lo malo. Puedo hablaros de algunos héroes bíblicos, como David, por ejemplo, este chico tremendo que vino a la lucha contra los filisteos y mató a Goliat porque él confiaba que Dios lo haría y entonces se convirtió en el mayor rey de todos, de toda la historia de Israel. Pero también es un asesino y un adúltero. Bueno, se acostó con Betsabé, aunque no era su esposa, y entonces hizo que Urías muriese yendo a la primera línea de batalla para poder estar con su mujer. Así que fue un asesinato indirecto. Otro es Salomón. Se le da un sueño y él pidió sabiduría, la sabiduría. Dios le ofreció una cosa. Y no solamente se le dio sabiduría, sino también riquezas. Y él utiliza esas riquezas para construir el glorioso templo de Dios. Pero después en su vida empieza a amasar esclavos, que basado en Éxodo no estaba bien eso porque los israelitas fueron una vez esclavos y empieza a construir un militar y hablan de Deuteronomio de que no debes de confiar en los ejércitos, en los soldados, sino en el Señor y también empieza a tener muchas esposas y concubinas y eso llevó a la idolatría alabando a otros dioses. Estos son héroes, pero son ambiguos, son una mezcla. Por lo tanto, hay que mirar esto cuando leemos acerca de Nehemías, porque es lo mismo con estos personajes. Tercero, la Biblia nos da sabiduría en maneras poco convencionales. Sí, estos libros fueron escritos por judíos para judíos y ellos realmente entendían lo que eran digamos, el género, el contexto, el estilo literario, porque muchos de ellos tenían el Antiguo Testamento memorizado pero nosotros no, y por lo tanto tenemos que hacernos preguntas y asegurarnos de estar estudiando estas cosas en profundidad y tener un conocimiento del contexto. Por ejemplo, ¿sabíais que Esdras y Nehemías no están escritos estos libros de forma cronológica, sino es como una mezcla? En Esdras 4, del 1 al 5, tienen que ver con el versículo 24, porque son de la misma época. En cambio, del 6, versículo 6 al 23, están en otro capítulo, no hemos llegado ahí. Y muchos piensan que Esdras 3 ocurrió después de Esdras 4. Por lo tanto, eso ocurre después de lo que estamos hablando ahora. Estas son cosas que debemos de conocer y para poder conseguir estos principios de la historia es importante ver la historia al revés, desde Nehemías 13 hasta Esdras 1. Y la mejor analogía que puedo daros para esto es pensar en Harry Potter, sobre todo en el profesor Snape. Bueno, los que no han leído todavía Harry Potter, taparon los oídos porque aquí saldrá algún spoiler. Pero bueno, cuando lees el libro o veas la película, ves al profesor Snape y dices, qué idiota, siempre intenta machacar a Harry y que no tenga éxito, seguramente trabaja para Voldemort. Eso es lo que piensas, pero al final de la historia te das cuenta de que él estaba intentando durante todo este tiempo proteger a Harry. Y cuando lees la historia de nuevo, puedes ver los vínculos, los principios que se pueden sacar de la historia. Por lo tanto, es importante contar la historia al revés, sobre todo con Esdras y Nehemías para poder entenderlo. Bien, nosotros hoy recibiremos sabiduría y aprenderemos a ser malos vecinos. La primera manera de ser un mal vecino es poner las reglas por encima de las relaciones. Vamos a leer esto en los versículos del 1 al 3. Dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y lo hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esjardón, rey de Asiria, nos trajo acá.
Pero Zorobabel, Jesuá y los jefes de las familias de Israel lo respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Recordaréis que debemos de fijarnos. ¿Quiénes son estos dos enemigos? No hemos oído nada antes de ellos. ¿Y cómo se convirtieron en enemigos? Pues bueno, vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Quiénes son? Y eso lo vemos en el versículo 2. Desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Podemos hablar de tres grandes reinos, A, B y C. Asiria se llevó el reino del norte y mandaron muchos judíos fuera. Y después Babilonio se fue al reino de Israel del sur y echó a los que estaban ahí. Y ahora estamos en la letra C. C, que es Ciro, el rey Ciro de Persia. Él había escrito una carta para permitir que estos líderes judíos pudiesen volver y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y con esto podemos saber desde otros contextos que estos judíos estaban alabando no solamente a Yahvé, sino a otros dioses. Y además lo que no nos da el texto, pero sí sabemos de la historia del contexto, es que habría judíos que eran terratenientes, que tenían propiedades, y estos se quedaron durante la primera y segunda invasión, se quedaron, no fueron todos los judíos los que fueron llevados durante estas primeras invasiones. Y estos son los enemigos de los que estamos hablando. En segundo lugar, estos enemigos, ¿cómo se convirtieron en enemigos? ¿Eran malos ya de por sí? ¿Eran malos porque alababan a Yahvé y a otros dioses? ¿O eran enemigos porque no eran el remanente puro que Ciro había llamado a reconstruir el templo en la ciudad? ¿O quizá eran enemigos porque el autor, mirando atrás y contando esta historia fina al principio, dice: recuerda, tuvimos unos enemigos que no nos dejaron construir el templo durante muchos años. Es así como se hicieron nuestros enemigos. Podría haber sido una mezcla de todo, con todas las preguntas que yo hice ante ese bombero que me quitó los petardos, pues quizá podemos responder sí a todo, pero los eruditos, tanto los modernos como los antiguos, dicen que la única razón por la que fueron rechazados era porque alababan a Yahvé y también a otros dioses. Y sabemos por la Enciclopedia Universal Judía que Esdras, después de Moisés, es considerado como el verdadero fundador del judaísmo. Y en otras palabras, dice que su meta en la vida era seguir las instrucciones, los libros de Esdras y Nehemías. Y como sabemos de Jesús, los fariseos no siempre interpretaban las cosas correctamente. Por esa razón y otras, yo y otros expertos como Tim Mackey o Ray Lubeck están totalmente convencidos de que no fueron rechazados porque eran impuros, sino se convirtieron en enemigos porque fueron rechazados. Se convirtieron en enemigos porque fueron rechazados. Estos líderes pusieron las reglas por encima de las relaciones. Y si quieres tener malos vecinos, sé un mal vecino. Pero la primera regla que pusieron por encima de las relaciones, es decir, Ciro solamente nos mandó a nosotros a reedificar el templo. Pero eso es justo lo contrario de lo que escribe el propio rey Ciro en este libro. Dice: las personas de cualquier lugar donde pueden vivir ahora los supervivientes tienen que darles plata y oro, etcétera, etcétera. Se esperaba de ellos por lo menos el contribuir económicamente como un esfuerzo colectivo. La primera regla que pusieron por encima de las reglas ni siquiera era una regla, es algo que se inventaron, y eso se parece mucho a los fariseos, ¿verdad? La segunda regla que pusieron por encima de las relaciones, es decir, ninguna otra nación puede participar, puede ser parte de nuestra comunidad, porque ellos se veían a sí mismos como un segundo éxodo. Y lo eran.
pero también no lo eran. Sí, obviamente fueron un segundo éxodo porque Dios había dicho que les sacaría del cautiverio y eso es lo que está haciendo, justo como predicó Brandy. Pero ellos no fueron un segundo éxodo exacto, no era un calcado, no estaban conquistando Canaán y las restricciones que existían ya habían pasado. Sin embargo, se veían a sí mismos como este segundo éxodo. Pero después de la conquista de Canaán, los profetas empezaron a escribir una nueva palabra de Dios, que Dios quería a las naciones, gente de toda cultura, de todo trasfondo, de toda lengua, que viniera a Israel y Israel debía de ser una luz a las naciones. Tenían que invitar a estas personas a entrar y enseñarles a ser puros para que no fuesen idólatras. Libros y libros se han escrito sobre este tema y no podemos entrar en detalle, pero profetas como Isaías, Nehemías, Amos, Miqueas, todo, y es una larga lista, todos dicen lo mismo: invítales, enséñalos el camino. Incluso había profetas en su época, en su lugar, que estaban ahí, que decían lo mismo: Ageo y Zacarías. Zacarías y Ageo dijeron: dales la bienvenida, enséñales a alabar al Dios verdadero, pero en vez de hacer eso, los apartaron. Y Tim Mackie, un experto del Antiguo Testamento, dice que nosotros aprendemos a hacer enemigos cuando no aceptamos los que no son perfectos. Si quieres malos vecinos, sé un mal vecino y pon las reglas por encima de las relaciones. Y esto me lleva a otro punto. Si queremos ser malos vecinos, no solamente tenemos que poner las reglas por encima de las relaciones, sino debemos de asegurarnos de que la gente tenga que creer antes de pertenecer. Y Zacarías era un contemporáneo y él tenía que ser el vocal, digamos, él tenía que ser el representante de Dios para Esdras y Nehemías. Y dice en Zacarías 6, y le dirás a Josué de parte de Yahvé Todopoderoso: si ustedes se esmeran en obedecer a Yahvé, su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo de Yahvé. Querían hacer que la comunidad fuese pura o lo que fuera, pero se equivocaron, no entendieron lo importante. Tenían el temor de los vecinos, quizá eran racistas o tenían prejuicios, no lo sabemos. Pero en el versículo 3 del capítulo 3 dice que tenían miedo de sus vecinos. Por lo tanto, eso no fue una razón para rechazarles. Vamos a ver otra cosa que dice Zacarías en el capítulo 8. Dice: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca de Yahvé Todopoderoso y de su bendición. Así dice Yahvé Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. El deseo profundo de Dios es que todos los pueblos, todas las naciones, todas las tribus vengan a Él. Y Dios no es tonto. Él sabe que estas naciones vendrán en un estado impuro, serán idólatras, estarán perdidos, pero Él quiere que vengan para aprender, para ser amados, para ser enseñados la manera de alabar al verdadero Dios, a Yahvé. Y por supuesto, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros es totalmente perfecto y lo tiene todo bien? No, yo no, y supongo que vosotros tampoco. Aunque la creencia correcta en la teología tiene un papel muy importante en nuestra comunidad. Yo he estudiado durante años para entender esto y para poder enseñar, pero también hay un momento muy importante para la gracia y para la paciencia. ¿De acuerdo? Pero si permitimos que otros pertenezcan antes de creer, puede ser que ellos sean los que se cojan de vuestras capas metafóricas y dirán: he oído y he sabido que Dios está con vosotros y quiero ser parte de ello. Y eso es lo que Dios ha querido siempre. Pero si quieres ser un mal vecino, puedes poner las reglas por encima de las relaciones y puedes hacer que la gente tenga que creer antes de pertenecer. Si quieres ser un mal vecino, tendrás malos vecinos. Y esto es justo lo que tuvieron estos líderes
judíos. Dice, entonces el pueblo, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. De la misma manera que yo busqué represaliar a mi vecino, el bombero, pues ellos hicieron lo mismo. Ellos se convirtieron en enemigos no necesarios durante capítulos y capítulos después de este momento. Son 16 años, sé que hablan del reino de aquí y el reino de allá, pero si lo calculas, son 16 años durante los cuales tuvieron este prejuicio, este rechazo, y esto retrasó el plan de Dios. No fue su intención, y no solamente eso, sino que también se convirtieron en enemigos innecesarios que les desanimaban emocionalmente, políticamente, físicamente, durante años, y ellos son los que Dios llamaba así. ¿Qué oportunidad más importante que se perdió ahí? Y nuestra pregunta es, ¿qué barreras estamos construyendo nosotros en nuestras vidas que no son necesarias, que están creando enemigos innecesarios? ¿Qué bloqueos, qué impedimentos estamos poniendo en la iglesia? Quizá con buena razón y quizá no. Tenemos que examinarnos como comunidad y como individuos, porque nosotros sabemos el aspecto que tiene un buen vecino. Para la mayoría de nosotros que llevamos un tiempo aquí en esta comunidad, si conocemos a Jesús, habremos oído la historia del buen samaritano, la parábola que nos demuestra que este samaritano impuro e idólatra fue el único que se ocupa y cuida de una persona herida en la calle. Ningún religioso la ayuda porque quieren mantenerse puros. Pero de la misma manera nosotros queremos poner las relaciones por encima de las reglas. Queremos que la gente pueda pertenecer antes de creer, o mejor dicho, mientras van creyendo. Voy a concluir con esto. Sé que es ridículo que yo esté aquí como pastor diciendo es así como debéis ser malos vecinos, porque obviamente queremos lo contrario. Eso es lo que quiero decir. Nosotros queremos ser buenos vecinos, pero esto es donde nos lleva el texto. Es una sabiduría poco convencional que viene de estos autores. Es un estudio de caso de cómo ser un mal vecino. Una cita útil podemos leer de Douglas Adams, un experto en el Antiguo Testamento. Dice, las historias bíblicas son espejos de nuestra identidad y no modelos de moralidad. Voy a repetir, las historias bíblicas son espejos de nuestra identidad y no modelos de moralidad. Si limpiamos las historias bíblicas ya no podemos identificarnos con ellas, pero si compartimos la historia completa podemos vernos a nosotros mismos en ellas. Yo no critico a estos líderes judíos porque los odio, no es porque los líderes de estas cuatro son los peores, no, es porque me veo a mí, veo que quizá esté promocionando la pureza en el pueblo de Dios, pero lo estoy haciendo de una manera que aparta a otros. Estoy poniendo reglas por encima de relaciones, incluso reglas que no necesariamente son las correctas, quizá porque no estoy escuchando la palabra de Dios o a otros creyentes que me hablan. Y es bueno que los personajes de la Biblia sean ambiguos, porque significa que cuando nosotros fallamos, también podemos seguir siendo discípulos de Jesucristo. Nosotros podemos aprender de nuestros errores y enseñar a otros para que no los cometan. Y por el poder del Espíritu Santo nosotros también podemos ser hechos en imagen del Hijo. Y a medida que Él vive en nosotros y nos guía y nos enseña su sabiduría, la sabiduría que Él mismo ha inspirado, pues entonces nosotros también podemos ser discípulos del vecino por encima de todos los vecinos, Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te pido, Señor, que este mensaje pueda ser sellado en nuestras mentes, que podamos todos querer ser buenos vecinos y que podamos aprender de estas escrituras del Antiguo Testamento y decir, no queremos ser así, queremos poner las relaciones por encima de las reglas y queremos dejar a la gente que pertenezca antes de creer. Y te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestro egoísmo, en nuestras tendencias farisaicas. Te pido, Señor, que nos cambies a la imagen de tu Hijo,
Te amamos, te alabamos, pero ayúdanos a seguirte mejor. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a pasar a un rato de reflexión y quiero que leáis las preguntas que aparecerán en la pantalla. Orad para que el Señor se revele a vosotros a través de estas preguntas. ¿Permito a que ellos en mi vida pertenezcan antes de creer? ¿Y qué reglas pongo yo por encima de las relaciones? Vamos a reflexionar sobre esto y después acabaremos.